Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos. Estamos en el tercer programa de esta versión de Políticamente Humanas aquí en la radio La Clave. Nosotras somos clave. Bueno, nuestro hashtag es Gato Humanas en Clave. Los saludo a todas y todos este domingo, que está bien heladito, pero al parecer va a salir el sol. Y por supuesto saludo a mi invitado, el vocero de la nueva mayoría, diputado por la región del Maule, don Sergio Aguiló. Buenos días, Sergio. Hola, Kena, buenos días. Bueno, y nosotros tenemos el auspicio y el compromiso de Editorial 8 Libros, que ha venido con Humana desde los inicios de este programa en la Radio Universidad de Chile. Y se suma también la editorial El Desconcierto. Y de la editorial El Desconcierto le va a regalar a don Sergio Aguiló Comunidad, Socialismo y Estado Plurinacional del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Ese es el libro. Estupendo, para usted. Gracias, muchas gracias, Kena. Y para tengo una gran admiración a este vicepresidente de Bolivia. Gran admiración, así que te agradezco doblemente el regalo. Bien, está agotado el libro, así que tienen que esperar una segunda edición. Y para ustedes, no sé si la cámara me puede... Astronomía y Cosmología Mapuche Huenumapu. Aquí está el libro, eso, Huenumapu. Eso es para quienes están con el hashtag Humanas en Clave. Este libro es sobre la cosmología que tiene el pueblo mapuche, un libro maravilloso que también es una originalidad. Y para don Nicolás, que la semana pasada a mí se me olvidó traer el libro, que su Twitter es @nievayork, Historia del video en Chile. Estos son también de Editorial 8 Libros. Este es el nivel de libros que tenemos aquí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Sergio, es cómo un representante de un partido tan chiquitito como de Izquierda Ciudadana es el vocero de la nueva mayoría. ¿Es porque tú eres diputado antiguo o por...? No. ¿Cuál es el reason why? Porque uno dice, habiendo tantos partidos grandes, el vocero de un partido tan chiquitito. Sí, es por el sistema. La nueva mayoría está conformada por 7 partidos de tamaño muy diverso. Y yo creo que nosotros con el MAS debemos ser los partidos más pequeños, después el Partido Comunista y el Partido Radical son partidos ya más bien medianos, y después está el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que podríamos decir para el nivel de Chile son partidos grandes. Sin embargo, estos 7 partidos que conforman la nueva mayoría tienen un sistema de rotación. El vocero, un mes cada presidente le toca la vocería. De tal manera que el mes de agosto, estamos precisamente en el mes de agosto, ojalá lo pasemos, yo por lo menos. La nueva mayoría también. Y la nueva mayoría también, exacto. Estamos de vocería durante todo el mes. Ese es simplemente por rotación. Uh-huh. ¿Cómo está la tensión entre realistas y no renunciados? Claro, y sin renuncistas. Entre moderados y reformistas también podría ser. Sí. Yo creo que está extraordinariamente inclinada, muy radicalmente inclinada para los que no queremos ninguna renuncia en el programa. Piensa tú que esta famosa tensión de los últimos días la han generado apenas 3 dirigentes muy poderosos, muy bien conectados, con grandes apoyos, pero apenas 3 dirigentes de la Democracia Cristiana. No ha habido ninguna voz en el resto de los partidos. Primero, de los 7 partidos, el problema ha estado en las vocerías de uno solo. Y en ese solo partido, porque sería un error decir que la Democracia Cristiana se opone a las reformas. Yo convivo en la Cámara de Diputados con los colegas míos demócratas cristianos, y muchos de ellos, varios de ellos, no muchos, varios de ellos, en varios temas nos pasan por la izquierda. La Yana Proboste en toda la reforma educacional, y ella no es una persona marginal, es de la directiva nacional y la primera mayoría en la última elección interna que tuvieron los demócratas. Después del manso castigo injusto que le dieron. Exactamente. Increíble, y ella, su liderazgo. Exacto, tiene un tremendo liderazgo. Y yo te diría, no nos compremos esto de que la democracia cristiana en la Cámara por lo menos tiene una actitud pro reforma
algunas veces mucho más allá que el propio gobierno, ¿no? Yo quiero dar testimonio de aquello y de todos los diputados que han jugado un rol muy importante. Claro, ¿cuáles son estos tres dirigentes? Digámoslo, Gutenberg Martínez, Ignacio Walker y Andrés Saldívar. ¿Qué pasa con el presidente de la Democracia Cristiana? El presidente de la Democracia Cristiana, tú eres una persona que ha hecho periodismo hace mucho tiempo, entonces la política la tienes en los dedos, a flor de piel. Y recordarás entonces que cuando Ignacio Walker era presidente de la Democracia Cristiana y muchas veces trataba de parar algunas reformas, quien le hacía el contrapunto era precisamente Jorge Pizarro. ¿Cuál fue el problema de Jorge Pizarro? Que tuvo estas dificultades serias con Soquimich, le pidieron la renuncia, dentro de la Democracia Cristiana estoy hablando, y entonces quien le ha puesto apoyo es este mismo trío al que estoy mencionando ahora, y naturalmente que él de alguna manera debe responder debe responder. Eso es lo que estamos viviendo, pero no es más que eso, solo que en este país, salvo honrosas excepciones, y esta radio es una honrosa excepción, pero no quita la línea principal, todos los medios de comunicación son... se hace vocería de estos tres personas dentro de la Democracia. Nos vamos de titulares en el Mercurio, nos vamos de titulares en La Tercera. Son programas completos en televisión, pero de tres personas que, en fin, son eso, nada más que eso. Estamos conversando con el diputado Sergio Aguiló, vocero en el mes de agosto, entonces la nueva mayoría. Vocería súper cambiante, súper rápido, ¿no? Que nadie se queme aquí en esta cuestión. Ya, que nadie se queme las pestañas, porque igual debe ser complicado. ¿Crees tú que ha habido, por ejemplo, un descuido comunicacional en el sentido de todos por Chile, que es lo más machista que hay, dicho sea de paso, porque somos un país mucho más diverso que un todos, y después realismo sin renuncia? Esto ocurrió en el lapso como de 3 semanas, estos cambios de eslogan, por decirlo de alguna manera, y que no se alcanzaron a instalar, ya uno pasó. ¿Ha sido errático eso? Muchas gracias por el cafecito de nuestro Gerardo. No es mi especialidad el tema de las comunicaciones y de los eslogans. No, siempre ha sido un tema para mí, en fin, muy ajeno a mis preocupaciones y a mis... Yo entiendo que realismo sin renuncia no es un eslogan, no está escrito en ninguna parte. Lo que se ha tratado de sintetizar con esa frase, y esa fue una frase de la presidenta, y entiendo que de ningún asesor, porque hubo asesores, según he escuchado, que le sugirieron que no lo usara, pero bueno... es una frase que quiere demostrar que no vamos a renunciar a ningún aspecto del programa, pero que queremos dar cuenta de las dos novedades que tenemos a partir del verano. Uno, que el caso Cabal, el caso Soquimich y las grandes dudas acerca de la probidad en la política han generado una falta de adhesión o una caída en la adhesión muy significativa. Y nadie en la vida que anda en la política no puede dejar de desconocer esa realidad. Y lo segundo es que, aunque la economía chilena está muy bien, y en algún momento tendremos a lo mejor un minuto para conversar de aquello, no hay ninguna duda de que los pronósticos que hicimos cuando armamos el programa en el 2013 no se validaron en la práctica. Pensábamos que íbamos a crecer al 3 y tanto el año pasado, sobre el 3,5 este año, 4 el siguiente, y no va a ser así. Por lo tanto, los ingresos fiscales que vamos a tener para financiar el programa son mucho menores. De tal manera de que entonces tenemos que pasar del 70% de gratuidad para el 2016 en las universidades y educación superior al 50%. Eso es la parte del realismo. O sea, ¿vamos a tener universidades 100% gratuitas para el 100% de los estudiantes? Sí, las vamos a tener. ¿Las vamos a tener en el 2018? No, vamos a tener que el 2020. No sé si me explico. Esa es la parte del realismo, pero sin renuncia es que vamos exacta y rigurosamente en la misma dirección. De ahí no nos vamos a mover. ¿Lo entienden así los estudiantes que llamaron a una movilización para el 27 de agosto? Yo creo ¿O por qué no lo entienden así? Digamos, esa es la pregunta en realidad. Yo creo que va a ser muy difícil que los estudiantes lo comprendan a cabalidad, porque los estudiantes, yo conozco por familiares directos y que están en los movimientos estudiantiles y he tenido conversaciones con ellos, hay una razón política. Hay una razón política más que conceptual vinculada a las reformas. En los movimientos políticos que dirigen hoy día el movimiento estudiantil, y eso sería largo, es
prácticamente por otro programa en sí mismo, consideran al Partido Comunista un partido amarillo y de derecha, imagínate. Entonces, claro. Bueno, desde que está con la nueva mayoría, sí. O sea, ese es el... ¿Qué? No, ¿tú también? No, yo le tengo mucho respeto a los comunistas, sobre todo por la lealtad que tienen, porque cosa que no tienen los otros partidos dentro de la nueva mayoría. Con la presidenta, yo lo he visto. Haga la excepción de la izquierda ciudadana, que hemos sido de una lealtad con la presidenta. Por supuesto. Y es humilde servidor. Es lo humilde servidor. Oiga, humilde servidor. Bueno, usted tiene un desprestigio más o menos grande como... Los políticos. Sí, y prácticamente las cámaras están como en un 18, 20% de aprobación. Ustedes no han variado mucho ni para arriba ni para abajo, efectivamente. Y de ahí tiene que salir, escuchamos a Burgos decir que quienes tenían que decidir el mecanismo para una nueva constitución. Lo interesante es que Marcelo Díaz, vocero de gobierno, ha dicho que dentro de los mecanismos de la nueva constitución no se descarta ni plebiscito, ni asamblea constituyente, ni que los parlamentarios sean quienes a través de una comisión o de una cuestión bicameral hagan esta nueva constitución, que es fundamental, que es como les encanta decir, espuria la anterior, la que tenemos actual y todo. Burgos, sin embargo, va a ser el encargado. Burgos es ministro del Interior, es anti asamblea constituyente absolutamente, y él va a ser el encargado como de sondear y recabar cuál va a ser el mecanismo. Él va a tener que... ¿Va a ser ecuánime, por ejemplo? Bueno, ustedes van ganando terreno, porque yo me imagino que usted, diputado, está por la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes van ganando terreno? Hay varios diputados y diputadas por la Asamblea Constituyente. Quiero contarle lo siguiente sobre eso. Bueno, yo desde luego soy 100% a favor de la Asamblea Constituyente en el partido que pertenezco también. Pero quiero contarle además que el Partido Comunista lo mismo, el Partido Socialista lo mismo, el PPD lo mismo. No he conocido la actual opinión del Partido Radical, pero hasta donde yo me quedé con el expresidente del Partido Radical, hoy flamante ministro de Defensa, era partidario de la Asamblea Constituyente e hizo propuestas mientras fue senador de la Cuarta Urna. Él fue el gran promotor de la Cuarta Urna para que votáramos por la Asamblea Constituyente. Entonces, no somos unos poquitos. Ya le nombré a los principales partidos, no solo a los pequeños. Y el MAS, se me olvidó, por supuesto, el MAS de Alejandro Navarro. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como propuesta? Le hemos dicho a Burgos, miren, nosotros respetamos su punto de vista, muy razonable, está bien que haya gente que quiera que el Parlamento, me imagino que cuando él se refiere al Parlamento no se refiere a este, porque eso ya sería un chiste. Me imagino que se referirá al que viene, que va a estar elegido sin sistema binominal, o sea, con un sistema electoral razonable, sin aportes empresariales al financiamiento de la política, etcétera, etcétera. O sea, va a ser otro contexto. Otro parlamento. Me imagino que se refiere a eso. Aún así, lo que le hemos dicho, mire, lo nuestro es razonable, lo usted es razonable, lo que ha propuesto gente que estuvo en el grupo Los 24, esto que algunos de nuestros auditores probablemente no se acuerden o no lo sepan, al terminar la dictadura se formó un grupo de grandes especialistas constitucionalistas y puede ser otro mecanismo y después eso se plebiscite. Entonces hay como 3 mecanismos. Nosotros le hemos dicho, hagamos una cosa súper simple, plebiscitemos esto. Que la gente decida, en vez de que decida Burgos, porque puede ser muy interesante él y tener una gran experiencia, pero es una sola persona. Y yo también, una sola persona. Entonces, y qué sé yo, cada uno de los miembros de los partidos que no tenemos mucha influencia en la sociedad. ¿Qué decida la sociedad? Entonces, entreguémosles a la presidenta una herramienta que es que convoque un plebiscito y diga, mire, efectivamente, ¿quiere usted o no que haya una nueva constitución? Y si usted quiere, ¿cuál de estos 3 mecanismos? ¿No es cierto? Que el Parlamento decide la nueva Constitución, que una Asamblea Constituyente decide la nueva Constitución, o que un grupo de expertos constitucionalistas decida la nueva Constitución y luego se plebiscite. Y que el país decida. Para que eso ocurra, 60 diputados, no es poco, sí, 60 diputados presentamos un proyecto de ley que está en primer lugar de la tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara, para que se apruebe esta reforma a la Constitución que le permita a la presidenta llamar a este plebiscito. Esto es muy importante, Kena Lorenzini, para que después no se venga con que no, eso no es realista. Tenemos los votos en la Cámara y en el Senado para... Sí, los demócratas cristianos. No le estamos pidiendo a los demócratas cristianos que voten
a favor de la Asamblea Constituyente. No, lo que le estamos pidiendo a favor de que haya un plebiscito y que la ciudadanía y la ciudadanía decía, eso es todo lo que le estamos pidiendo. Si ellos votaran, se ha planteado en esta misma dirección, y que tengo que decirlo públicamente y felicitarlo por su espíritu republicano, el senador Horvath, también lo ha hecho así el senador Bianchi, y más los votos de la nueva mayoría en el Senado. Tenemos en ambas cámaras los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional de este tipo. Entonces, bueno, que el país decida. Mira, buena noticia. ¿Y para cuándo se supone que tendrían que estar legislando ese Debiéramos tema? votar luego, pero quisiéramos que el gobierno asumiera, porque ¿para qué vamos a votar si el gobierno después el gobierno no va a llamar al plebiscito? ¿Te fijas? No va a usar esta reforma constitucional. Entonces queremos convencer a la presidenta, al ministro del Interior y al equipo político de que esta es una gran... Bueno, Marcelo Díaz ya lo dijo en todo caso, que está el plebiscito, Asamblea Constituyente, el ministro de... Bueno, estamos aquí en Políticamente Humanas, el hashtag es Gato Humanas en Clave. Escríbanos, acuérdense que le tenemos el libro para ustedes, Wenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, un libro a todo cachete, de editorial, por supuesto, 8 libros. Hablemos de un poquito de derechos humanos. Y digo un poquito porque hemos hablado harto este último tiempo de derechos humanos y hablar de algo en específico. Una ya sabe que Punta Peuco tienen que vaciar la basenica, que tienen que hacerse la cama, qué sé yo, que no es un hotel de 5 estrellas. Sin embargo, simbólicamente representa algo súper potente, porque antiguamente Punta Peuco no partió así. Bueno, además, si uno mira, yo he mirado de unas oficinas del juzgado que se ve en la cárcel, y es impactante porque es como un mercado persa. Bueno, no tienen una basenica, sino que están todos revueltos. Igual hay privilegios, pero no los privilegios que hubo en su momento en, ¿cómo se llamaba la otra? El Penal Cordillera también. Carmen Gloria Quintana ha dicho al medio de comunicación El Desconcierto que la presidenta le habría dicho que va a cerrar Punta Peuco. ¿Te parece a ti que es necesario esta cosa simbólica de Punta Peuco acabar con eso? Completamente. O porque ya tienen que votar la basenica, en realidad no. Es que eso no es cierto, ¿eh? Primero, yo soy, junto con Lautaro Carmona, los únicos 2 diputados que hemos estado 2 veces en el Penal Cordillera y 2 veces en Punta Peuco recorriéndolo entero. Conozco cada uno de los rincones de Punta Peuco. Hicimos un programa en un par de canales de televisión sobre esta materia, donde entramos con cámaras, incluso, no digo con cámaras ocultas, pero con cámaras reservadas, vamos a llamar así, y se pudo grabar qué es lo que era ahí. Y yo quiero decirte que me entrarían mis dudas de cuál penal era más excepcional, por así decirlo. No voy a decir lujoso porque puede que sea una exageración, pero más excepcional si el Penal Cordillera o Punta Peuco. En Punta Peuco a mí me impactaron las siguientes cosas. Por ejemplo, cada uno de los detenidos ahí, no sé ahora con los nuevos ingresos, que está empezando a tener, a aumentar la cantidad de presos en el paso. Pero cuando fuimos nosotros, existían los dos, el Penal Cordillera y el Punta Peuco. En Punta Peuco, cada uno de los detenidos ahí o presos ahí tenía su pieza, su baño, no sé de dónde sacaron la basenica, porque su baño. No, la basenica lo digo yo, es por una ironía. No, tiene un baño ahí, un baño en su pieza. Y un patio grande, donde cada uno de los presos en ese patio grande, muy bonito, tenía una parrilla propia nueva, de estas que se venden en el supermercado grande, bonita, con unas mesas muy bonitas de terraza y con 8 o 10 sillas cada uno. Entonces, podían recibir 8 o 10 personas. 8 o 10 personas en la semana o el fin de semana preparan sus asados. No tengo ninguna duda, yo que no lo vi, pero no tengo ninguna duda de que con su vinito, tú sabes que está estrictamente prohibido en cualquier cárcel del mundo tener alcohol, pero bueno, con su vinito, y ellos preparan sus asados, pero con una... Mira, la terraza de la casa de cualquiera de nosotros sería más chica y con menos comodidades de las que yo veía. Luego tienen un salón grande, fuera de sus dormitorios, un salón grande con televisión moderna, con unos sillones muy cómodos, con unas mesas ahí donde ellos toman seguramente su aperitivo antes de... Bueno, luego
más atrás hay unas multicanchas que ya se las quisiera cualquier institución deportiva, con iluminación, pueden jugar en el día, en la noche, con iluminación para tenis, para baby fútbol, para, ¿cómo se llama?, voleibol, para lo que quiera jugar. Entonces, ¿esos guatones juegan? Porque yo los veo bien mal. Sí, algunos deben jugar algo, por último caminar, fumarse sus cigarros, en lugares muy espaciosos. Entonces, no es un lugar completamente excepcional. O sea, cárcel no es. O sea, hay que cerrarla. Hay que cerrarla, yo no tengo ninguna duda, hay que cerrarla. Para eso está la cárcel de alta seguridad. Y ahí deberán estar estas personas que han cometido graves delitos a los derechos humanos. Uh-huh. Saltémonos al otro lado de los derechos humanos. Últimamente, a través de las redes sociales están, por ejemplo, el precandidato a la presidencia, José Manuel Osandón, y a propósito de la FARC y lo que está pasando en la Araucanía. Tú estuviste bien metido, estamos conversando con el diputado Sergio Aguiló, yo me acuerdo cuando tú estuviste allá y fue bien con Jorge Arrate, los que han estado conectados con la gente del movimiento, pero hoy día la quema de camiones, ya ha salido una cosa desatada, Matei diciendo que se va a querellar contra Michelle Bachelet porque ella tendría casi como las conexiones con la FARC, la que avala todo esto, pero además están quemándose efectivamente camiones y están pasando cosas. ¿Cómo lo ves tú, que has estado siendo un aliado del movimiento por las reivindicaciones del pueblo mapuche por su estado, en fin, y su nación? ¿Cómo ves lo que está pasando ahora y si efectivamente está pasando algo tan grave como permanentemente lo están diciendo a través de la prensa, redes sociales? Bueno, primero, nuestro partido, por eso es una razón adicional para agradecerte este libro, se ha declarado plurinacional. Y entre otras cosas porque aspiramos, igual que Bolivia, a ser un país y tener una constitución que declare a nuestro Estado plurinacional. En nuestra comisión política hay 5 miembros del pueblo mapuche y el vicepresidente del partido es Diego Ancalao, un joven licenciado en educación de la UFRO que es líder mapuche de 33 años, un tipo muy talentoso, capaz y que hasta hace poco, mientras yo estuve enfermo 3 meses, presidió la Izquierda Ciudadana. Yo separaría 2 cosas. Uno, las históricas demandas del pueblo mapuche, que son demandas en todo sentido, primero de reconocimiento como nación, como pueblo, y de ahí para adelante su participación política que siempre se ha negado. Chile debiera tener, como otros países del mundo, una participación. Ellos son el 10% de acuerdo a los últimos censos, y deberían tener el 10% de su participación en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo mismo los demás pueblos originarios de nuestro país debieran tener un pleno reconocimiento de autonomía dentro del Estado Nacional en la Araucanía. En fin, hay un conjunto de reivindicaciones muy importantes. La inmensa mayoría del pueblo mapuche ha dicho que su camino es más bien político y va a luchar políticamente para que esas grandes demandas puedan efectivamente reconocerse finalmente en nuestro país. Y yo creo que no va a cesar la violencia porque hay pequeños grupos que estas mismas reivindicaciones las plantean por una lucha directa, incluso militar, armada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un camino de derrota para el pueblo mapuche y es un camino que genera mucho trauma, mucha resistencia y mucha reacción. Y todavía, afortunadamente, si tú haces cualquier encuesta, y las encuestas yo las he visto, la gran mayoría de los chilenos no mapuche valoran y comparten las reivindicaciones del pueblo mapuche, pero esto es lo que hacen estas acciones armadas, militares, de quemar camiones, etcétera, etcétera, lo que hacen es que vayan restando apoyo a una causa tan justa y tan legítima, de tal manera que por todas esas razones yo las rechazo, no comparto, creo que no corresponden. Sin embargo, lo que está en el sustrato es una larga, penosa, yo diría vergonzosa
tradición de aplastamiento, las demandas de un pueblo que estuvo mucho antes que nosotros, 5.000 años, dicen los historiadores, en esta tierra, y que los hemos aplastado, le hemos robado, le hemos quitado sus tierras, le hemos quitado su cultura, le hemos quitado su dignidad, etcétera, etcétera. Y este show con las FARC, el Partido Comunista y el pueblo mapuche, ¿cuál es la relación? ¿Existe? ¿Por qué la derecha a través de Espina, que ya... Bueno, yo estuve muy involucrado en su momento. Esto es una acusación que hizo Piñera y Espina hace 5 años atrás. Respecto del expresidente Piñera no me voy a pronunciar porque fue elegido democráticamente y es un expresidente de la República, pero respecto de Espina, quiero decir que él tiene una... una vocación por hacer montajes mentirosos. Quiero decir que en una oportunidad, entiendo que uno de los diarios electrónicos hizo una encuesta entre los periodistas políticos de todos los medios, y la inmensa mayoría de los medios, tú lo sabes mejor que yo, son de derecha, y él salió como el político más mentiroso de este país. Entonces, eso fue una mentira completa. Quedó completamente descartado por la Corte Suprema chilena en su oportunidad y por la Corte Suprema colombiana. Y no hay ningún hecho nuevo, pero ninguno. Todos son montajes para reaparecer hechos que tienen una antigüedad de 5 años, que surgieron a raíz de un ataque de las Fuerzas Armadas por aire de Colombia en el límite con Ecuador a un comandante de la FARC. Entiendo, Raúl Reyes era el nombre de él, y ahí, como no quedó nada, inventaron que se había rescatado unos discos duros donde habrían habido, tan montaje era que, naturalmente, la propia Corte Suprema de Colombia, quiero insistirte que descartó por infundio. Y la Corte Suprema chilena también, de manera que nunca había una relación. Entonces, ¿cómo se entiende que esto siga apareciendo y que salga Matei desaforadamente a decir que se va a querellar? ¿De dónde viene todo esto? Yo sugeriría a estas alturas que no tomemos en serio a esa señora, porque... Ya, pero no solamente a esa señora. Osandón también, que se pretende candidatear a la presidencia, también sale diciendo, paremos esto, que responda Bachelet, que eso... Bueno, pero son... Es que no era así la derecha hace unos años, creo yo, en otro gobierno de Bachelet y para atrás. No tengo recuerdos de una derecha tan generalizadamente mentirosa y con ganas de desestabilizar y pidiendo la renuncia a la presidenta y que se pare el Congreso. ¿Qué está pasando? Que la derecha se ha desatado, se soltó las trenzas, como dicen malamente, respecto a nosotros las mujeres, cuando queremos ser felices, pero en este caso no es el caso. No es el caso. Yo creo que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que por primera vez, en un foro de hace pocos días atrás, a propósito de los 50 años del MIR, me invitaron a participar en el foro, alguien preguntó, pero ¿cuántos años de gobiernos de izquierda llevamos aquí? Todavía no ha pasado tal cosa. Entonces yo le dije, mire, llevamos en verdad años de gobiernos de izquierda, no llevamos ni un año. Del 90 a esta parte no había ningún gobierno de izquierda. Recién llevamos 1 año y medio de gobierno centro-izquierda. Los gobiernos de la Concertación no eran gobiernos de izquierda, centro-derecha con suerte. Y yo era parte, o sea que lo digo autocríticamente. Pero, ¿cuál es la razón por esta reacción histérica de la derecha, donde hay personeros que se destacan? No toda la derecha ha reaccionado histéricamente, pero la Matei se destaca por su histerismo, Espina por su contumacia en la mentira, en fin. Es que por primera vez estamos haciendo reformas de fondo. Por primera vez estamos tocando intereses. Yo te pregunto a ti, Kena Lorenzini, que has seguido la política desde muy cerca, analizando, ¿cuándo en los gobiernos anteriores de la Concertación tocamos algún interés en serio? Por primera vez. 8.300 millones de dólares anuales van a tener que pagar adicionalmente con la reforma tributaria. Yo entiendo que haya gente molesta, porque no es poca plata, no es poca plata. Van a tener que negociar con sindicatos por primera vez. Si antes no podían negociar con sindicatos, o porque no había sindicato, porque si el sindicato votaba a la huelga, el patrón reemplazaba a los 5 minutos por todos los trabajadores que él quisiera. Por primera vez no lo van a poder hacer. Entonces yo entiendo que estén molestos. Pero si estos empresarios y si esta derecha histérica tuviera un gramo más de racionalidad, vería que los países que tienen estabilidad social son países que tienen este tipo de leyes. Porque Chile es el país más injusto del mundo. Fíjate que el año pasado en el Senado se invitó a Piketty.
Thomas Piketty es uno de los economistas más famosos hoy día, no es ni marxista, es un economista francés, en fin, etc. Y él es el único estudioso en serio de la distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso, no quiero latearte con este tema, tiene muchas formas de estudiarse, pero hay una que él dice que es la más rigurosa de todas, que es cuánto gana o cuánto percibe el 1% más rico de cada país. Y él fue analizando varios países. Bueno, el 1% más rico de Chile se queda año a año con el 32% de todo lo que produce Chile. Y este dato, dice él, pone a Chile como el país más desigual de la Tierra. No dentro de los 10 ni dentro de los 15, no. El number one, el más desigual de la Tierra. Para que tengas una idea, el 1% más rico de Estados Unidos saca el 20% de la riqueza. En los países europeos más igualitarios como Suecia y los escandinavos en general es el 7 u 8%. Bueno, Chile es el 32%. Es muy brutal. Entonces, claro, estas transformaciones que son muy moderadas, digámoslo francamente, que está empujando la presidenta Bachelet, a quien hay que apoyarla con todo y sacarle el sombrero por su coraje. Lo que no lo digo por ti, pero lo he dicho muchas veces en todos lugares, esto del sexo de él es un chiste, porque la verdad es que el coraje aquí lo ha puesto la presidenta Michelle Bachelet, son indispensables, si no este país no aguanta. Un país con este nivel de injusticia es una bomba de tiempo. Entonces, esta derecha reaccionaria, incluso los que quieren mantener las empresas, porque aquí ¿tú has escuchado a alguien que quiere expropiar alguna empresa? ¿Que quiere expropiar y volver? No, nadie. Lo único que estamos diciendo es que los sindicatos tengan poder de negociación y que paguen los más ricos, este 1%, un poco más de impuestos, como estaba recién indicando. Eso es un país más razonable, eso es un país más estable, ese es un país con paz social para el futuro. Voy a dejar planteado lo siguiente, volviendo al tema de la economía. Tú hiciste una comparación, el otro día te escuché, de lo que Chile está creciendo y lo que se está creciendo en América Latina y lo que se está creciendo en la OCDE. Pero eso lo vamos a hablar a la vuelta para que ustedes queden súper entusiasmadas y entusiasmados. Les recuerdo que estamos conversando con el diputado Sergio Aguiló, vocero hoy de la Nueva Mayoría y flamante diputado por mi región, la región del Maule. Y para ustedes tenemos este libro, Wenu Mapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, en el hashtag Gato Humanas en Clave. Vamos a una pausa y volvemos con más Políticamente Humanas. Con Políticamente Humanas. Bien, estamos con la segunda parte de nuestro programa radial de Corporación Humana, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Políticamente Humanas. Les vuelvo a recordar que en el hashtag Gato Humanas en Clave, Wenu Mapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, es el libro que tenemos para ustedes, así que atentos y sigan participando. Bueno, habíamos dejado una pregunta, Hernando, ¿cuál es la comparación del crecimiento? Porque el 30% o sea, en los bancos, la banca está ganando un 30%, la ISAPRE están ganando a mano llena, pero sin embargo uno escucha todo el día que y a quien uno le pregunta le está yendo relativamente bien de estos grandes empresarios. ¿Qué es esto de que Chile le está yendo tan mal como si comparado con el resto del mundo? Yo te escuché hacer unas comparaciones y me gustaría que las volvieras a hacer para que la gente tenga claridad con el tema de economía hoy día. Exacto. Mira, los grandes grupos económicos y los grandes consorcios periodísticos, el Mercurio, La Tercera, nos quieren hacer creer que estamos en crisis económica. ¿Y por qué nos quieren hacer creer eso? Por una razón muy sencilla, porque estamos aplicando estas reformas. Es para decir, mire, por estas reformas nosotros estamos entrando en crisis. Es atroz. Entonces, terminen las reformas cuanto antes. ¿Cuáles son los datos reales? Chile está en dos grupos, básicamente. Uno en América Latina y otro está inserto en la OECD. Chile va a crecer este año, 2015, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que es muy riguroso en hacer las estimaciones, 2,5%. Pues bien, en América Latina, si lo comparamos, el promedio de crecimiento este año va a ser 0,9. 0,9. O sea, Chile va a crecer muchísimo más que el promedio de los países donde se encuentra ubicado, que es América Latina. Después alguien podría decir, mire, pero no, es que no nos comparemos con países que están con problemas, dificultades, que aquí Brasil, que no sé qué Venezuela, que no sé qué. Bueno, muy bien. Comparémonos con los países más desarrollados del mundo, los países de la OECD, donde están todos los países europeos, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea, etc.
nosotros estamos creciendo, vuelvo a decir, 2,5%. Los países de la OECD están creciendo 1,9%. 1,9%. Los países de la OECD, Kena Lorenzini, son 33. Hay 3 grupos de 11. El grupo de mayor crecimiento, un grupo de crecimiento intermedio y un grupo que está más atrás. Nosotros estamos en el primer grupo de mayor crecimiento dentro de la OECD, no digo América Latina, de la OECD, de los países más desarrollados del mundo. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Claro, lógico, si nos comparamos con nosotros mismos, autárquicamente, como si el mundo no existiera, como si no tuviéramos relaciones con el mundo, lógico, vamos a decir, sí, veníamos creciendo al 4 y tanto, al 5 y tanto, ahora estamos en el 2,5. Bueno, pero es que nosotros somos una economía abierta, somos una economía abierta al mundo. Nosotros compramos y vendemos, le vendemos cobre a China, le vendemos cobre a la India, le vendemos, no sé si me explico. Entonces, es de una ignorancia y de mala fe decir que Chile está mal, realmente irritante. Chile está bien. Chile está creciendo más que el promedio de los países en el mundo. Chile está en el medio de un ciclo económico en el mundo a la baja. Entonces, que esté creciendo el 2,5 es una tremenda. Deberíamos estar celebrando nosotros lo que Chile está creciendo. Y esto es pura ideología y puro interés menor, bastardo, perdona que te lo diga de esta manera. Los que no quieren pagar impuestos quieren naturalmente decir que Chile está mal para que no le cobremos estos impuestos. Los que no quieren que los trabajadores tengan poder de negociación en las empresas nos van a decir que la economía está mal justamente para que no hagamos esta reforma laboral, pero es puro interés de esa naturaleza. Chile está bien. A propósito del cobre, la ley reservada del cobre 13.196, el número de la ley, que dice que los fondos, el 10% deberían ir destinados a la compra de cosas para el ejército, y acaba de aparecer el famoso Milico Gate, que es un robo a este fondo de reserva. Estamos hablando de 2.200 millones, el coronel Clovis Montero está involucrado. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cuándo va a haber quórum para terminar con esta ley reservada del cobre, que además Burgos ha dicho que no está en condiciones de verificar el destino de estas platas, que cuando él era ministro de Defensa dijo que no estaba en condiciones como ministro de Defensa de ver cómo se usan estas platas. Entonces, y quisiera adosar a eso después de que me conteste eso, ¿por qué un ministro del Interior o un ministro de Defensa pareciera que no están a la cabeza de las Fuerzas Armadas y de orden? Bueno, son dos aparte, pero es que para que no se me vaya. Son como 3 programas esas preguntas. Pero tratemos un poquito. Claro, sí. Partamos con el Milico Gate y este robo. ¿Alguna otra preguntita? No. Ya. Yo diría lo siguiente. Primero, es una vergüenza de la democracia, ya de todos nosotros, que nosotros mantengamos esta ley reservada del cobre. En todos los programas de la concertación, y yo entiendo que en el propio programa de Piñera estaba a terminar con la ley reservada del cobre, todavía no entiendo por qué no se le pone urgencia y el gobierno efectivamente le pone urgencia y votamos. Porque yo no conozco a ningún partido político, ni siquiera los de derecha, que haya dicho alguna vez que debe mantenerse esta ley. Y producto de esta ley es que los militares pueden haber hecho, no voy a decir han hecho, porque la justicia, cuando hay delitos, la justicia es la que tiene que decidir, y yo le creo mucho a esta justicia. Soy hincha de la Corte Suprema actual, quiero decirlo al tiro, de estos señores que se la jugaron por los derechos humanos. Son los pocos que se la jugaron por los derechos humanos los que están en la cúspide de nuestro sistema. Ahora, me refiero ahora, por supuesto. Muñoz y claro, y todos los demás. Carlos Cerda, bueno, Milton Huica, etcétera. Bueno, entonces, Hugo Dolmech, pero es que hay que nombrar a gente que se la jugó verdaderamente. Entonces, yo confío que la justicia va a investigar, pero ¿qué duda cabe de que esta ley que inventó el dictador para dejar contenta a las Fuerzas Armadas y tener el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas tiene tal nivel de hermetismo que no se puede investigar, que los ministros del Interior y Defensa dicen que no pueden decir cuál es el destino de los recursos en un país que ya lleva más de 27 años de democracia, que se supone que en los poderes civiles democráticos originados de la soberanía popular son los que mandan en el país, donde los militares están subordinados al poder civil. Aquí no sabemos los recursos, estamos hablando de 2.000 y tantos millones de dólares, no de pesos, de dólares. Entonces, esto es muy grave.
es muy grave. Yo no digo que se los hayan robado, insisto, que la justicia lo diga cuando se investigue, pero por lo menos que en Chile haya una duda razonable respecto del destino de esos fondos ya es grave. Yo quiero decir que hay que votar urgentemente, hay que votar ese proyecto urgentemente, está en el Parlamento, pero sin urgencia, y como no hay urgencia, se ponen otros proyectos antes, y se va quedando de lado. Yo creo que este afer demuestra de que hay que votarlo urgentemente. Y bueno, y las Fuerzas Armadas, yo no soy de aquellos que creo que haya que desarmar a las Fuerzas Armadas, porque de repente hay vecinos que se pueden entusiasmar, y yo entiendo el punto, y es un punto que tenemos que tomarlo en serio, pero tiene que financiarse como se financia en otras partes del mundo. Quiero decir que en todos los países del mundo las Fuerzas Armadas se financian de la misma manera que se financia educación, salud, etcétera, con el presupuesto de la nación. Tanto para Fuerzas Armadas, tanto para educación, tanto para salud, tanto para obras públicas. Así se financia las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo. Así debería financiarse en Chile. Y la segunda patita de la pregunta, que era cómo a 25 años todavía no hay un ministro del Interior o un ministro de Defensa que una pueda considerar objetivamente que están a la cabeza de las Fuerzas Armadas, porque estoy pensando en temas de derechos humanos, sí, claro. Pero también en algún momento una sabe por ahí así como se dice, como trascendido de que tampoco un ministro del Interior tiene manejo sobre las carabineros, por ejemplo. Y se ha demostrado este último tiempo además. Así es. Yo, primero, el diagnóstico, yo podría decir, mira, es discutible. No, el diagnóstico tuyo es estrictamente cierto. Digámoslo, aunque sea temerario, pero es así, pues desgraciadamente es así. Los ministros de Defensa no están al mando de las Fuerzas Armadas todavía, plenamente, en Chile. Y el ministro del Interior no está al mando plenamente todavía de Carabineros. Yo espero, le hemos pedido al ministro del Interior que haga una reforma profunda en Carabineros. En primer lugar, en primerísimo lugar, en las Fuerzas Especiales de Carabineros. Nosotros hemos tenido testimonios en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Kena Lorenzini, de ex coroneles, o sea, personas súper responsables. Y no uno, 4 ex coroneles que fueron a declarar de la forma en cómo ellos los entrenan. Los entrenan pensando que la población civil que sale a protestar es enemiga. No es personas que hacen desorden y que hay que controlar, no, enemiga. Y tienen un tipo de entrenamiento, incluso con tortura a sus propios oficiales para embrutecerlos, perdona la palabra, y que salgan a golpear a mansalva de manera muy brutal. Eso hay que reformarlo muy sustantivamente, y no hemos tenido el mando suficiente para obligar a Carabineros que haga una reformulación profunda, que haya, junto con mantener el orden público, que es una tarea esencial de ellos, mantener la seguridad de las personas, tener un concepto moderno de la seguridad y el orden público, y no los tipos de instructivos que emanaron durante la dictadura, que no han cambiado ninguno. Y respecto a Fuerzas Armadas, lo mismo. Bueno, tiene que ver con la transición que hicimos. Yo espero que tengamos la fuerza suficiente para decirle a las Fuerzas Armadas y darle una orden, particularmente al Ejército. Mire, señor, se terminó con los pactos de silencio, que yo creo que no son ningún pacto. No puede haber pactos entre personas que tienen jerarquías distintas. Yo creo que lo que hay ahí es que los altos oficiales le dieron una orden, so pena de atenerse a las consecuencias, eventualmente la muerte, a quienes eran sus subordinados, para que mantuvieran un silencio estricto sobre todas las violaciones a los derechos humanos, el paradero, los detenidos desaparecidos y cómo asesinaron a tanta gente. Pero entre un cabo y un coronel, ¿no? ¿Qué pacto puede haber? Ninguno. Fue una orden que bajó, claro, perentoria, y si usted no recibe esta orden, haya salido o no haya salido de las filas de las Fuerzas Armadas o del Ejército, usted va a tener un balazo en cierta parte, si es que no. Eso es digámoslo con todo. Ahora, igual hay que destacar que el conscripto Nash, por ejemplo, que Recoleta reconoció con una calle, Miguel Nash, lo cual uno se alegra, que fue un conscripto que dijo: yo no voy a dispararle a nadie, yo no voy a estar en contra de nadie, y bueno, lo mataron. Exacto, así fue. Ese era el pero hoy día, qué bueno que toque ese tema, Kena, porque quiero decir lo siguiente al aire, por si no estuviera escuchando algún miembro o ex miembro de las Fuerzas Armadas. Quiero decir con la misma seguridad, así como existió esta instrucción de los altos mandos para que hubiera silencio abajo en sus subordinados, quiero decir, no hay ningún oficial hoy día o ex oficial hoy día que esté en condiciones de cumplir esas amenazas, de tal manera que yo invito directamente a todos los que tengan información a que la entreguen, porque no van a correr ningún riesgo. Ninguno de estos desalmados que
cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que después dieron orden de que nadie informara, está en condiciones de, al revés. Están hoy día asustados, están hoy día acorralados, están hoy día sin ninguna posibilidad de cumplir sus amenazas a sus subordinados. Así que la gente ojalá ayude, colabore, porque se van a sentir ellos mucho más aliviados y van a ayudar mucho al país. En otra lista de los derechos humanos, ¿por qué nosotras las mujeres tenemos que seguir haciéndonos cargo? Y las parlamentarias, algunas por supuesto, porque hay otras que son machistas y bueno, en fin, etcétera, etcétera, sin más calificativo que ese, que ya es suficientemente ofensivo. Nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué no se preocupan ustedes también de los derechos de las mujeres? Estoy pensando en el tema del aborto terapéutico, que uno no escucha las voces de ustedes, los diputados, senadores varones, como la escuchan, por ejemplo, respecto de los niños, respecto del royalty, respecto de la educación, pero en derechos humanos de las mujeres solamente o mayoritariamente son las mujeres las que nos tenemos, y las mujeres parlamentarias, que hacer eco de estos derechos humanos. Por supuesto. Discrepo profundamente de ti. Yo quiero decir lo siguiente. Hay 2 diputados en la Comisión de Salud de la Cámara y 2 demócratas cristianos, que en algún momento se señaló incluso que iban a renunciar porque el partido les habría pedido la renuncia, que incluso han sido amenazados de muerte por organizaciones integristas brutales que hay en Chile, por haber señalado en todos los tonos que van a votar a favor de la ley de aborto terapéutico, que van a defender el derecho de las mujeres. Han sido los portavoces. Yo me alegro mucho. Estoy tratando de recordar, uno es Gabriel Silver, a quien no puedo sino decirle, pucha, mi admiración y mi respeto, porque teniendo un partido como él tiene, que es complicado en estos temas, y siendo hombre, como tú dices, además, desde el punto de vista del género, él ha superado 2 situaciones y 2 vallas, y ha sido un vocero de la lucha por aprobar el aborto terapéutico. Estoy tratando de recordar cuál es el otro democristiano que está en esa comisión y que ha luchado a favor de la propia ley que tú dices. Ahora, pasa que los periodistas y las periodistas invitan más a mis colegas, que han sido muy corajudas también, y que están en esto, las 2 compañeras de la Juventud Comunista, tanto Carol Cariola como Camila Vallejo, que son grandes parlamentarias, a las diputadas socialistas, las diputadas del PPD, en fin, grandes parlamentarias que han jugado un rol muy importante. Entonces las invitan, seguramente las invitan por este mismo criterio que tú dices, porque son mujeres, ellas tendrán más argumentos, en fin, no sé. Pero no, o sea, estamos... O sea, ¿2 golondrinas hacen verano? Porque yo sí, bueno, vamos a seguir discrepando, porque son 2 golondrinas nomás. O sea, como cuando piensa que porque está presidenta Bachelet, las mujeres tenemos todo resuelto en Chile, porque es una golondrina, pero no hace verano. Está bien. Pero bueno, yo lo tomo como una crítica constructiva para que levantemos más fuerte la voz los que estamos todos, porque tú vas a ver, tú vas a poder comprobar, porque el momento de los que hubo para un parlamentario no es cuando opina. El momento de los que hubo para es cuando vota. Pero igual es importante que opina, porque sí, así va trayendo agua al molino de todo. Lo asumo, compadre. La izquierda ciudadana, ¿cómo ve la participación política de las mujeres con esto del 60-40 y la nueva ley? Y como partido, ustedes tienen un presidente varón y seguramente el que venga va a ser varón. ¿Cómo la izquierda ciudadana se hace cargo también de la participación equilibrada de las mujeres en el interior del partido? Plena y absolutamente. Nuestra secretaria general, que es el cargo más importante después del presidente del partido o presidenta del partido, es una mujer. Nosotros tenemos un 60... ¿Quién es? Démosle crédito. La Bernaik. ¿Tú la ubicas? Sí, por supuesto. Ya. Gran cuadro. Bueno. Ex izquierda cristiana. Sí, claro. Bueno, tú sabes que la izquierda ciudadana surgió de una propuesta a otro organizaciones feministas, de estudiantes, etcétera, etcétera. Tú conoces esa historia. Entonces, la Bernarda, nosotros tenemos 40% en la Comisión Política de Mujeres, 40% en el Consejo General de Mujeres, y 40% de todos los candidatos o candidatas van a ser mujeres, estrictamente. Y vamos a ser rigurosos, y tanto es así que en el Congreso
que se me eligió a mí como presidente, que fue en enero del año pasado. Hubo una dificultad porque en la elección no alcanzó, faltaba una compañera para cumplir en la comisión política la cuota del 40%, y tuvo que renunciar un compañero ahí en el Congreso para que asumiera una compañera, de tal manera que nosotros vamos a ser muy rigurosos, y estamos siendo muy rigurosos, y estamos felices con la nueva ley electoral porque terminó el binominal y porque introduce esto, y vamos a ir a la pelea con 40% de mujeres. Uh-huh. Izquierda Ciudadana, un auditor tuitero que se llama Fernando Leal dice: pregúntale si el apoyo de despido en gobernación de Talca, de dirigentes de la Izquierda Ciudadana que denunciaron irregularidades del gobernador, si tú tuviste algo que ver en esos despidos. Nada, no, nunca me he metido en el despido de nadie, absolutamente de nadie, en ninguna parte, y tengo afortunadamente testimonios rigurosos que así lo demuestran. No participo. Yo, el gobernador es jefe de la gobernación, el intendente es jefe de la intendencia, y el CEREM es jefe de su secretaría ministerial en cada lugar del país, y los parlamentarios tenemos que legislar. En segundo lugar, la gobernación de Talca está dirigida por un gobernador, Oscar Vega, de una integridad política, ética y moral a toda prueba. Nunca ha habido irregularidades, y no sé respecto de qué irregularidades se estará refiriendo. ¿Y qué pasó con esos militantes de la Izquierda Ciudadana? No tengo idea. Ya, ok. Insulza, Piñera, Enrique Ominami, Walker, Osandón, Velasco y ahora el mesiánico Ricardo Lagos. Todos precandidatos a la presidencia. Ninguna mujer, dicen Matei, pero parece que eso es un poco chistoso. ¿Qué pasa con estos precandidatos? ¿Qué te parece que Lagos haya dicho que si Chile lo pide, lo estaría pensando? No, tú eres ex PS, sí, te fuiste de ahí por algo. Mira, ya a esta altura hay que ser franco. Yo he tratado de ser franco siempre, pero con mayor razón a estas alturas. Ricardo Lagos es el candidato del Mercurio. Y yo no voy a votar por el candidato del Mercurio. Uh-huh. Jamás votaría por el candidato del Mercurio. Chile necesita cambios profundos. El Mercurio está en la otra vereda. Yo no soy de aquellos, porque yo aprendí la lección histórica que quiera decir que se dé vuelta la tortilla y nosotros vamos a cerrar o vamos a reprimir a los que estuvieron con la burguesía, ni mucho menos, aún en la hipótesis que ganáramos. No, yo creo que en un país donde incluso tenga espacio el Mercurio, tenga espacio la derecha, tenga espacio el empresariado, pero yo estoy por una alternativa de los trabajadores, una alternativa de los pueblos originarios, una alternativa de las mujeres, una alternativa de quienes quieren un país mucho más justo. Y el candidato al Mercurio no puede ser el candidato. ¿Qué liderazgo se ve ahora que pudiera llevarse como alternativa a este Piñera, a este Osandón? Hay que ver, hay en los partidos de la izquierda o en los independientes, hay nombres, han surgido en su momento el nombre de la alcaldesa de Santiago, es un nombre interesante, uh-huh. Ha surgido el nombre de Marco Enrique, es un nombre interesante, en fin, es una nueva generación, son personas con una nueva mirada. Ninguno de los dos sería el candidato ni del Mercurio ni de la Tercera, sino todo lo contrario, y eso para mí es muy importante. O sea, en Chile cabemos todos. Y yo todas. Soy de aquello. Y todas, muy importante, todas y todos, cabemos todas y todos. Pero unos son uno y otros son otros. ¿Y Marco Enrique a ti te parece una buena carta? Una carta, es una posibilidad, sí, perfectamente. A mí me parece una persona de centro izquierda, sin duda alguna. O sea, puesto... para mí la línea divisoria es los que están a favor de los cambios para hacer un país más justo, más igualitario en todos los terrenos, o aquellos que quieren un país conservador e injusto con la misma distribución de la riqueza y con la misma concentración de la riqueza. Esa es la parte de aguas para mí. Y yo creo que Marco está en el primer grupo de los que quieren un país más libertario, más integrado, más inclusivo. Y es el único progresista realmente progresista.
no, excluyendo la izquierda ciudadana, pero el PS le ha costado ser progresista. No, yo creo que los comunistas son muy progresistas. Estas dos, desgraciadamente, son todavía muy jóvenes, la Camila y la Carol, pero tenemos dos liderazgos. Claro, tremendos cuadros. Gabriel Boric, le tengo discrepancias de repente porque él es poco comprensivo con las limitaciones que tiene el mundo de la política, pero tengo un gran respeto por lo mismo. Jackson, son grandes aportes a la política, grandes aportes. Nosotros tenemos, fíjate, en este Parlamento jóvenes que han hecho aportes éticos, políticos, de concepción de la vida y de la dimensión de la política muy, muy importante. Yo creo que hay una dimensión que no hemos conversado, que es que ¿por qué tanta gente en Uruguay le tiene tanta cariño y apego a un expresidente como Mujica? Por la sencillez, porque es de esos seres humanos que llegaron a la política y salieron más pobres de la política, porque son de esos seres humanos que nunca nadie podría atribuirle que se aprovechó de algún cargo. Fíjate que estos jóvenes han tenido más coraje que nosotros, los que ya llevamos sus años, para decir, ¿sabe qué más? No es compatible en un país como el nuestro, con esta tan mala distribución del ingreso de la que hemos hablado en este programa, y que los parlamentarios sigan ganando lo que siguen ganando. Y han propuesto, con el apoyo de algunos de nosotros, pero ellos son los que propusieron, mire, que ganen la mitad de los parlamentarios. Esas son cosas que van a tener que venir. Si queremos recuperar la confianza en la política, son cosas indispensables. O sea, tiene que volver alguna vez la política a hacer lo que fue en Chile y que fue muy intensamente. Un espacio de servicio, con gente de derecha, de centro y de izquierda, y ese otro tema. Pero de servicio. Pero de servicio. ¿Tú te vas a volver a reelegir? No, se acabó. Definitivamente. Lo que no significa que no siga en política, porque esa es otra cosa que de repente uno le dice, te va a ir para la casa, porque, o sea, yo alojo todas las noches en mi casa. El proyecto Izquierda Ciudadana. Sin duda alguna, un proyecto muy hermoso en el que estamos muy entusiasmados en estos tiempos. Pero voy a seguir en segunda línea, o a seguir como parlamentario, pero definitivamente ya no sigo en la Cámara ni en el Senado. Una última pregunta, porque nos quedan 2 minutos, que es como una curiosidad que yo tengo. ¿Cómo se convive con los Espina, con la diputada Nogueira, que hoy día dijo una cuestión que me parece casi aberrante? Dijo que Chile está cansado de la impunidad. Sí, vos, nada más. O sea, una cuestión impresionante. ¿Cómo se convive al interior cuando uno sabe que ella devolvió, creo que 30 millones de pesos, que se los había choreado para que no ser desaforada, en fin? ¿Cómo se convive con esas personas cuando te toca con el Jovino Novoa o con Cardemil en su momento, porque tú llevas harto, pero ¿cómo se convive con esa gente sin ganas sin confrontarse permanentemente por sus mentiras, sus robos, sus violadores de derechos humanos, etcétera? Bueno, hay una cuota inevitable de cinismo. Inevitable, porque si no uno se termina volviendo loco. Hay una cuota inevitable de, bueno, así es la vida, porque una cuota, digo yo, uno tiene que manejar estas cosas internamente, porque si no es muy brutal. Si no, uno terminaría o golpeándose todos los días. Piensa tú que yo estuve en el mismo parlamento con quien había participado y había ordenado directamente las torturas que me tuvieron a mí al borde, qué sé yo, de la demencia, por decir algo, porque claro, o te mataban en esa época o casi te volvían loco con las torturas que te practicaban. Y ese fue el ex ministro del Interior, Fernández. Y así sucesivamente. Bueno, es muy difícil. Hay días que son de una tensión brutal. Lo que ha dicho esta señora de la derecha, ella apoyó el asesinato de mucha gente siendo de la UDI, y además personalmente practicó el robo de recursos públicos y tuvo que devolver 30 millones para que no la desaforaran, tal como tú has dicho. Entonces, ese nivel de extremo cinismo es muy brutal, es muy violento, pero bueno, así es Chile. Así es Chile y así nos vamos. Bueno, el libro Wenu Mapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, que está aquí, se lo lleva por el hashtag Humanas en Clave, @CatalinaB_. Gracias a Alejandra, nuestra productora, y a Tomás Peña, nuestro Radio Control, y por supuesto, gracias al diputado Sergio Aguiló, que esta mañana de domingo vino a hablar
como es él, con la lengua así suelta. Nos vemos el próximo domingo en Políticamente Humanas. ¿Quiere decir algo? No, que nada, gracias a ti, un beso cariñoso. Siempre es súper agradable conversar contigo. Gracias por haberse levantado temprano, porque los domingos cuestan. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo domingo en Políticamente Humanas.